Muy buenas noches, Iglesia. Comenzamos de esta manera el estudio en la Carta a Santiago. Habíamos arrancado el domingo con un pantallazo general acerca de cuál era el tema en particular de esta carta. Hemos señalado distintas características que el autor de la carta va señalando acerca de cómo se manifiesta una persona, un creyente con una fe madura, un creyente que va creciendo, que no se conforma simplemente con venir a la vida eterna, a la fe en el conocimiento del Señor, sino que va creciendo a medida que va pasando el tiempo, a medida que va conociendo más al Señor y experimentando la presencia del Señor cada día. Y la primera de las marcas que habíamos visto, que habíamos señalado en el capítulo 1, no es la única que presenta este capítulo, lo vamos a empezar a ver con más desarrollo, pero llama mucho la atención porque es algo que va contrario a lo que cada uno de nosotros pensaríamos e incluso experimentamos en la realidad. Porque fíjense cómo arranca el capítulo 1, versículo 2. En el versículo 1 hace su introducción, se presenta a Santiago, presenta a quienes van a ser sus destinatarios, aquellos creyentes judíos en la dispersión, judíos que habían sido expulsados, no estaban viviendo en Palestina, en la tierra de Jerusalén, donde estaba Santiago pastoreando la iglesia, eh, pero que estaban pasando por situaciones difíciles por ser judíos, estando afuera en territorio gentil, que eran menospreciados, y a la vez por ser creyentes, no solo menospreciados por los gentiles, sino también menospreciados por los judíos, con todas las dificultades que esto puede acarrear, no solamente en cuanto a burla, desprecio, sino en persecución, en escasez de fuentes laborales, en todas las cuestiones que vienen y que esto conlleva. Entonces les dice en el versículo 2, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. En otra traducción lo dice, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Yo no sé qué te pasa a vos cuando recibís una carta y directamente, sin ningún tipo de introducción, el escritor va al grano. Eh, Cuando estés pasando por circunstancias difíciles, tienes que estar feliz, tienes que estar dichoso. ¿eh? A lo mejor te dan ganas de quemar todo, de quemar los papeles, o a lo mejor te da ganas de leer un poco más, a ver qué es lo que está diciendo. Porque esto es lo que hace Santiago. No solo nos va a decir cuál es la marca de un cristiano maduro, cuál es la característica que debe tener de tener gozo en las pruebas, sino de cómo lograr esto. Porque tal vez hiciste el test que nos preparamos y presentamos y nos preguntamos el domingo anterior, domingo pasado, cuando hicimos esto, y te diste cuenta que no estás pasando las pruebas con gozo. Pero la idea no es simplemente que te des cuenta de eso, sino que vayas a resolver el problema, que vayas a fijarte cuál es la prescripción bíblica para tratar eh, la prueba y para atravesar las circunstancias difíciles de la manera en que Dios quiere. Entonces, ¿cuál es la clave en este versículo mismo y el versículo 3 que nos presenta Santiago para atravesar la prueba con gozo? Empieza diciendo el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La clave para atravesar la prueba con gozo es que hay cosas que tengo que saber, hay verdades fundamentales que tengo que incorporar, que tengo que internalizar en mi vida, las cuales me presentan las escrituras para poder atravesar las pruebas con gozo. No me está diciendo simplemente que tengo que tener un pensamiento positivo, que estoy en el medio de la prueba y tengo que decir, ser negacionista, es decir, no pasa nada, tengo que pensar que todo va bien y todo va a andar bien. Está diciendo, cuando estés pasando por la prueba, la vas a pasar con gozo si hay ciertas cosas que sabes, que si hay ciertos conocimientos, ciertas verdades centrales que te van a ayudar a permanecer positivo estando bajo presión. ¿Cuáles son estos hechos? Bueno, el primero de los hechos es que los problemas son inevitables, que las pruebas son inevitables, que las circunstancias difíciles en nuestra vida son inevitables. No está diciendo, si alguna vez les llega a pasar que están atravesando alguna prueba, si por casualidad, si se llega a dar esa circunstancia, no, lo da como un hecho, dice, cuando estén atravesando, cuando estén pasando por pruebas. Es una realidad, es un hecho de la vida. Es algo que no podemos evitar, algo que no podemos negar en nuestra realidad. El mismo apóstol Pedro tenía unas palabras similares cuando en el capítulo
en su primera carta, capítulo 4, versículo 12, dice, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera aconteciendo, como si les estuviera pasando alguna cosa extraña. Es decir, se espera como discípulos de Cristo que pasemos por aflicciones, por tribulaciones, por pruebas mientras estamos viviendo en esta tierra. No, lo primero que tengo que saber es que las pruebas son inevitables, que las circunstancias difíciles son inevitables. Lo segundo que tengo que saber es que son imprevistas. Dice, cuando se hallen en diversas pruebas. Ahí la palabra que usa para hallar, esa palabra que es traducida como hallar, es la palabra en griego peripipto, que quiere decir cuando caen inesperadamente en pruebas. Es la misma palabra que se usa en la parábola del buen samaritano, cuando dice que aquel samaritano iba descendiendo a Jerusalén y lo encuentran y le salen y cae en manos de ladrones. Ahí cuando dice cae en manos de ladrones, esa es la palabra, la misma palabra que usa acá. Es decir, que inesperadamente, así como inesperadamente aparecieron estos ladrones para este que venía descendiendo hacia Jerusalén, de la misma manera aparecen las pruebas en nuestras vidas. Las pruebas no son planeadas, no te dan un preaviso, no te dicen de acá a un mes, si vas a este lugar, si haces esto, o si pasás este tiempo va a venir esta prueba. Son inesperadas, no podemos estar sabiendo con anticipación cuándo van a venir. No solo que las pruebas son inevitables, no solo que las pruebas son inesperadas, son imprevistas, sino que también tengo que saber que las pruebas son de distinto tipo. Dice, cuando se hallen en diversas pruebas. Cuando están pasando por pruebas, dice que son multicolores, esa es la palabra, esa es la definición, que son diferentes, es decir, que no te aburres nunca porque son distintas, porque son de distinta intensidad, son de distinta duración. Eh, a, a veces hay personas que pasan por pruebas similares y a algunos les duele mucho y a otros no tanto porque tienen distinta aceptación del dolor, pero son diversas, son distintas. Lo que eh, nos está enseñando esto es que son de distinto tipo. Y en cuarto lugar, el hecho que nos está mostrando Santiago que tenemos que saber acerca de las pruebas es que las pruebas tienen un propósito. Las pruebas tienen un propósito. No acontecen por casualidad, no acontecen por azar, sino que acontecen por un propósito. Tengo que ver que cuando estoy pasando por una prueba, esa prueba, de acuerdo a la manera en la que reaccione, puede ser productiva, puede producir fruto que pueda traer gozo al Señor, de acuerdo a cómo elegimos, a cómo decidimos cuando estamos pasando por medio de la prueba. ¿Cuáles son estos propósitos que tienen las pruebas? Bueno, eso es lo que va a desarrollar el escritor a partir del versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo primero que hace la prueba, el primer propósito que tiene la prueba es purificar mi fe. Purificar mi fe. Porque usa ahí la palabra prueba para referirse a estas situaciones difíciles. Como cuando trae a la mente la imagen cuando el oro y la plata son purificados y son probados al ser pasado por el fuego para ser limpiado de sus imperfecciones, de sus impurezas. Esta idea tenía en mente Job, por ejemplo, cuando dice en el capítulo 23, versículo 10, me probará y saldré como oro. Esa es la idea de la prueba, va purificando nuestra fe, nos va mostrando cuáles son aquellas imperfecciones en nuestra fe que necesitan ser purificadas, que el Señor tiene que seguir trabajando en nuestra vida. No solo purifican nuestra fe, sino que fortifican nuestra paciencia. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ese es el fruto de la fe. Literalmente quiere decir ahí la habilidad de permanecer bajo presión. Es la habilidad de permanecer bajo presión. No nos gusta, a nadie nos gusta estar bajo presión, a nadie nos gusta enfrentar situaciones que nos sacan de nuestra comodidad y haríamos cualquier cosa que fuera, que estuviera a nuestro alcance por evitarlo. Pero Dios va a usar esas situaciones, esas circunstancias, esos problemas en nuestra vida para enseñarnos a soportar la presión, para enseñarnos a perseverar en ese momento difícil, en ese momento de incomodidad, a fortificar mi paciencia.
Si el Señor quiere producir paciencia en nuestra vida, nos va a poner por situaciones y vamos a pasar por situaciones en las cuales esa paciencia va a ser probada para ser al mismo tiempo producida, en situaciones contrarias a nuestra comodidad, para provocar en nosotros crecimiento en la paciencia. Pero no solo eso, sino que las pruebas, en tercer lugar, tienen el propósito de santificar nuestro carácter. Santificar nuestro carácter. Dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Esa es la palabra teleios que habíamos visto que es clave en esta carta, que aparece 5 veces. Que seamos maduros. Las pruebas me van a ayudar a madurar, me van a ayudar a crecer. Nos está diciendo que no hay manera, no hay mejor manera que el Señor tiene para trabajar en nuestra vida, a madurar nuestra fe que a través de estas circunstancias. Porque ese es el propósito final del Señor al utilizar las circunstancias incómodas, difíciles, que nos ponen bajo presión en nuestra vida, que maduremos. Porque ¿cuál es su propósito número uno? Que seamos moldeados a la imagen del Señor Jesucristo. Que seamos moldeados a su imagen, que el Señor Jesucristo sea formado, sea perfeccionado en nosotros, sea cincelado en nuestro corazón, trabajado de tal manera que se vaya pareciendo cada vez más a cómo era nuestro Señor cuando estaba acá en la tierra. Dios está mucho más interesado en construir mi carácter, en edificar mi carácter, que en que yo me sienta cómodo, que en que yo me sienta a gusto aquí mientras estoy. A veces parece como un escritor decía que los cristianos nos sentimos como turistas mientras estamos aquí en la tierra, cuando no nos damos cuenta que en realidad somos extranjeros, somos peregrinos, no estamos acá simplemente para disfrutar, para sentirnos cómodos, sino que tenemos un propósito, que tenemos un objetivo. Y en medio de ese objetivo, y mientras vamos cumpliendo ese objetivo, el Señor nos va moldeando y nos va formando. Ahora sí nos va a hacer como el Señor Jesús. El Señor, Dios nos va a hacer pasar por cosas por las cuales Jesús pasó. El Señor Jesús pasó por momentos de soledad, por momentos de desprecio, por momentos de tentación, pasó por tiempos en los cuales le hacía clamar al Padre con desesperación. Bueno, si Dios tiene el propósito de que seamos formados a su imagen, entonces vamos a ser pasados entonces por ese mismo tratamiento. Mira, hay dos herramientas que Dios usa para formarnos a la imagen del Señor Jesús, para santificar nuestro carácter. En primer lugar, la palabra del Señor. El Señor mismo, Jesús mismo, oraba en Juan 17:17, cuando oraba por sus discípulos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Es decir, el Señor usa la palabra que nos dio para que a medida que la leemos y a medida que el Espíritu la aplica a nuestras vidas, a nuestros corazones, vamos siendo transformados, moldeados a la imagen del Señor. Pero no solo usa el Señor la palabra, sino que también usa las circunstancias. Usa las circunstancias para trabajar en nosotros. Miren, les voy a leer lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que los aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito del Señor, conformarnos, moldearnos a la imagen del Señor Jesús. Y para eso, dice el versículo 28, el Señor dispone todas las cosas que ayudan a nuestro bien. Ese es el propósito. Si amás al Señor, si fuiste llamado de acuerdo a su propósito, el Señor tiene ese plan para vos, moldearte de acuerdo a la imagen del Señor Jesús. Y para eso va a ser que todas las cosas ayuden a tu bien. No dice que todas las cosas sean agradables, que todas las cosas sean lindas, sean placenteras. Dice que las circunstancias por las que pasen, el Señor las va a usar para trabajar en tu vida, para moldearte. Pablo le decía a los efesios que somos hechura del Señor, que somos la obra maestra del Señor. Somos la obra maestra del Señor porque el Señor nos hizo, porque el Señor nos formó, porque el Señor nos compró, pero somos la obra maestra del Señor porque el Señor sigue trabajando en nosotros cada día. Nos está formando a través de su palabra, a través de las circunstancias. Nos está cincelando como aquel
escultor que va haciendo aquella obra de arte. De esa manera el Señor trabaja en nosotros. ¿Cómo entonces debo manejar las pruebas? ¿Cómo debo manejar los problemas? En primer lugar, la reacción, la decisión que debemos tomar es de actuar con gozo, de regocijarnos. Otra vez es lo que dice el versículo 2. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos experimentar gozo estando en las circunstancias difíciles? La clave está en lo que le dice Pablo a los tesalonicenses. Den gracias en todo. Den gracias en todo. No está hablando de den gracias en las situaciones que sean cómodas para ustedes, que sean agradables, que sean lindas. Está hablando en toda situación. No está diciendo agradezcan por todo lo que venga, sino en la situación en la que están. Ustedes tienen que ser agradecidos. Las circunstancias pueden acontecer a veces por malas decisiones que nosotros tomamos, a veces por malas decisiones que toman otras personas, a veces por el mismo enemigo que está hablando. No importa cuál es la circunstancia, el origen del momento, de la circunstancia difícil la cual estamos atravesando. Dice, den gracias en eso. Den gracias en todo. Y en todo significa que agradecemos a Dios porque sabemos que podemos, que en esa circunstancia difícil, Dios puede tomar esa circunstancia difícil y obrar nuestro bien a partir de esa dificultad. De cualquier lugar que sea donde surjan esos problemas, Dios puede usar esa circunstancia para tu bien, para su gloria y para tu crecimiento. Entonces dice, teniendo esto en mente, siendo agradecido en esa circunstancia, tenés que tener gozo. ¿Qué es lo que hace la diferencia en esa circunstancia, en esa dificultad? La diferencia la va a hacer la actitud que tengamos. Tengan por sumo gozo. Dice, eh, sean considerados en esto. Evalúes cuál es la circunstancia en la cual estás viviendo, pero también evalúes cuál va a ser tu respuesta. Porque mientras vivís el presente, a veces con tanto dolor, con tantas cosas que están pasando, al mismo tiempo mirás hacia adelante y ves el beneficio que puede traer, el resultado que puede traer, lo que Dios puede lograr en tu vida a través de esa prueba, si permaneces, si perseverás y salís victorioso. Esta consideración, lo que nos pide el escritor en la prueba, es una elección, es una decisión que tenés que tomar. Porque aunque no podés elegir la circunstancia que estás viviendo, sí podés elegir cómo vas a responder en esa circunstancia, cómo vas a actuar en esa circunstancia. Viktor Frankl, cuando fue sometido a los campos de concentración, de exterminio de los nazis, él va contando y va relatando y da el testimonio y relata en uno de sus escritos lo siguiente. Dice, de repente me di cuenta de que aunque me podían quitar todo lo que tenía, dice que llegó un momento en que se miró, no tenía ni el anillo, no tenía ni el reloj, ni la ropa, le habían sacado todo. Dice, y yo me di cuenta de que aunque me podían quitar todo lo que tenía, mi esposa, mi familia, mis posesiones, no podían quitar mi libertad de elegir de cómo iba a responder en esa situación. Entonces lo que nos llama el autor, lo que nos llama Santiago es, elegí regocijarte en esa situación de dolor, esa situación difícil. Sin embargo, podés ver, podés creer, podés tener fe que el Señor va a obrar en eso. El Salmo 34, versículo 1 dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Otra vez, está hablando de toda circunstancia, está hablando de toda situación, no situaciones alegres simplemente. Qué bueno es, qué lindo es cantar cuando estamos alegres. Y cuando hay dificultades, cuando estamos en pruebas, cuando estamos en situaciones difíciles, bueno, la decisión del salmista es, ahí también voy a bendecir al Señor, ahí también voy a alabar. Su alabanza estará siempre en mi boca. Aun cuando no sientas ganas, elegí regocijarte, tomar la decisión de vivir con gozo en esa situación. En primer lugar, debo responder con gozo, regocijándome. En segundo lugar, debo responder en oración. Fíjate cómo dice el versículo 5. Y si alguno de ustedes
tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Está diciendo, el mejor momento para orar es cuando estás pasando por una prueba, cuando estás pasando por una situación. Es un momento para que no te olvides de elevar tu corazón, descargar tus ansias, tus angustias ante el Señor. Ahora, ¿por qué motivo debemos orar cuando estamos en problemas? ¿Cuál debe ser eh, el motivo de la oración? Bueno, por lo general nosotros oramos para que el Señor nos saque, nos libere inmediatamente de esa prueba. Pero acá Santiago nos da algo que nos saca del lugar, porque dice, lo que tenés que orar en ese momento es para que el Señor te dé sabiduría. En ese momento de prueba, dice, tu motivo de oración dice que el Señor te dé sabiduría. ¿Y por qué tiene que ser este nuestro motivo de oración? Porque así, si el Señor te da sabiduría, no vas a desperdiciar la oportunidad que el Señor te pone para crecer en esa situación. Porque la sabiduría es ver la circunstancia que estamos atravesando desde el punto de vista de Dios, no desde mis limitaciones, no de las cosas que me faltan, no de las cosas que puedo hacer para resolver ese problema, sino ver cómo Dios está viendo la circunstancia, cómo Dios está viendo mi corazón, mi fe en esa circunstancia, en esa situación. Mira, no hay situación en la vida, no hay circunstancia en la vida de la que no podés aprender si tenés la actitud correcta. No tenemos que andar ahí en esas circunstancias preguntando, ¿por qué me está pasando esto? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Si ahora estoy creciendo en la fe y me pasan esto, esa no es la pregunta que debemos hacernos. La pregunta es, Señor, ¿qué es lo que querés enseñarme? ¿Qué es lo que querés mostrarme? ¿A dónde me querés llevar con este problema? Señor, ¿qué es lo que querés que aprenda en esta situación? Ahora, esto no eran simplemente ocurrencias de Santiago. Se le ocurrió a este apóstol decir, no, cuando estás pasando por la prueba, lo que necesitas es pedir sabiduría. Fíjate lo que dice, por ejemplo, y cómo oraba Pablo. Les voy a leer la oración a los colosenses que hacen en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que vivan como es digno del Señor y sigan la oración. Fíjense cómo oraba por los Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Dios. ¿Ves? Esta es la oración que nos falta, que nos olvidamos hacer, que despreciamos, y es la oración, el motivo de oración central en las Escrituras, cuando estamos pasando por pruebas, pero en todas circunstancias. Señor, dame sabiduría. Señor, necesito tu sabiduría para ver las cosas desde tu perspectiva, para comprender a dónde me querés llevar, para entender qué es lo que estás haciendo en mi vida, qué proceso estás haciendo en mi fe. Y la tercera manera en la cual tengo que reaccionar, no solo es con gozo, no solo en oración, sino con descanso. Porque dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Contrario a la desolación, la imagen plantea la imagen del viento, de mucha actividad, de mucho dinamismo. Dice, no, el que ora con fe, el que vive con fe no tiene que ser así, tiene que ser calmo. Tiene que haber descanso. ¿Por qué? Porque cree, porque encomendó su vida, su circunstancia y su persona en las manos del Señor. Entonces, lo que tenés que hacer es, a medida que orás, a medida que te regocijás, buscando el propósito del Señor para tu circunstancia, confiar que lo que el Señor tiene para vos es lo mejor para tu vida. Eso es la fe. Dejar que Dios haga su trabajo, aun cuando no lo entendemos, aun cuando no son nuestros métodos, aun cuando nosotros lo haríamos de otra manera, aun cuando nos duela. La fe es decir, Señor, no entiendo, pero creo que lo estás haciendo para mi bien, lo estás haciendo para mi provecho, para trabajar en mi vida. Vamos terminando y yo sé que hay personas en nuestra iglesia, en nuestra congregación, que están pasando por pruebas muy duras
Y no es fácil atravesar circunstancias así, es fácil tal vez hablarlo eh, en una pantalla o en un púlpito, pero la prueba, mientras está pasando por la prueba, es muy difícil atravesarla, pruebas de distinto tipo. Por eso es necesario que en la circunstancia en la cual estés, ores por dos cosas. En primer lugar, ores por sabiduría, sabiduría para entender la prueba, sabiduría para eh, comprender que el Señor está haciendo un propósito, está acomodando las circunstancias, los hechos para que obren para tu bien. Y ora también por fe para perseverar en esa prueba, para poder crecer en esa prueba, para que tu fe vaya madurando, se vaya perfeccionando, se vaya completando. ¿Ves? El diablo, el enemigo, va a querer usar los problemas para derrotarte, para dejarte por el piso, pero Dios va a querer usar esas mismas circunstancias para que crezcas, para que madures, para que tu fe sea probada y sea purificada, sea limpiada, sea despojada de todo aquello que impide que crezcas en esa fe. Aún en la circunstancia en la cual estás, no te olvides que Dios cuida de vos. Él no se olvidó de vos, no te dejó, no te abandonó. Esa es su promesa, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Y ese es el gran propósito que tiene, trabajar en tu vida, moldearte, que nos parezcamos cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Termina el pasaje y el estudio de hoy con el versículo 12. El versículo 12 es una gran promesa. Es una gran promesa. Dice de esta manera: dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Termina con una gran promesa. Dice, hay un gran premio, hay una gran recompensa en el cielo, no para los grandes y los famosos predicadores, no para los reconocidos pastores. Esos ya han tenido cierto tipo de premio mientras estuvieron en la tierra, ya tuvieron reconocimiento. Dice, este premio es para aquellos que están pasando por pruebas y que las soportan y que las atraviesan con fe y que perseveran en las pruebas y que desarrollan el carácter de Cristo en sus vidas. Así que mi hermano, mi hermana, te animo a que puedas permanecer firme, te animo a que puedas permanecer fiel, que estando en la prueba puedas tener gozo en la dificultad, sabiendo que el Señor puede usar esa circunstancia difícil para trabajar en tu vida y para que cada día más nos vayamos pareciendo a nuestro Señor Jesús. El Señor te bendiga.